Bienvenidos, bienvenidas a este canal de YouTube. Este no es el primer video que grabo, lo que sería mi proceso, digamos, como terapeuta holística, como marca personal, pero sí es el primero de esta reinvención, de esta transformación de mi marca, de mi misión, de mi proceso. Así que bueno, estoy muy contenta con eso. Le he dado mucha vuelta a este primer paso porque no sabía muy bien de qué hablar en este primer video, no sabía cómo encararlo, pero bueno, creo que era también una forma un poco de, no sé si de huir, pero de retrasar el comienzo de esto, que bueno, se me viene mostrando hace bastante, que tenía que cambiar mi acompañamiento y mi marca personal hacia este lado, hacia el acompañar principalmente a mamás, papás, cuidadores de niños neurodivergentes, personas con discapacidad. Más que nada me parece que tiene que ver con el rol de cuidador, estar detrás de alguien que necesita muchísimo de nuestro cuidado, pero bueno, ¿quién nos cuida a nosotros? ¿Quién se ocupa de nosotros? Entonces, bueno, no fue algo sencillo para mí darme cuenta que tenía que abocarme hacia este lado. Eh, pero bueno, acá estoy, acá estoy. Eh, bueno, estos videos van a ser bastante informales en el sentido que, bueno, si vienen mis hijos, vienen, si van a salir así sin editar, como está, en crudo, y bueno, lo van a ir viendo en YouTube, después partecitas de esto lo voy a ir compartiendo en mis otras redes, en Instagram y en TikTok. Dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Les cuento cómo escribí mi libro El regalo de Federico, les cuento cómo decidí cambiar mi marca. Dije, no, bueno, vamos a empezar por el principio de todo. Para quienes no me conocen, es la primera vez que me ven, la primera vez que me escuchan. Yo hace casi 11 años comencé con las terapias holísticas de manera totalmente abocada a eso. En realidad, antes yo en el 2007 tomé el primer nivel de Reiki. Ahí comencé mi camino, digamos, lo que sería terapias energéticas, holísticas, que nunca me gustó llamarlas terapias alternativas, porque alternativa para mí es una cosa o la otra. Es decir, que sí, me hago Reiki, entonces no puedo ir al médico. Y nunca me resonó eso, siempre me hizo ruido. Entonces lo traté siempre como terapias holísticas complementarias, como que somos parte de un todo y está todo integrado, entonces bueno, siempre lo llamé de esa manera. Comencé entonces en el 2007, tomé mi primer nivel de Reiki, pero recién en 2015, sí, ya va a ser 11 años, ya me dediqué de manera exclusiva a enseñar Reiki y también a dar sesiones. Después fui formando otras terapias holísticas, registros akáshicos, terapia de regresión, que le hice mucho tiempo, que amo, es una de las herramientas que más amo de las terapias holísticas y que he visto resultados maravillosos. Pero previo a eso, previo a dedicarme a acompañar a otras personas, toda mi vida, desde pequeña, siempre tuve ese afán como de transformarme, siempre fui muy curiosa, le buscaba siempre la vuelta a algo, siempre la explicación, ¿qué me trae esto? ¿Para qué me pasa? Fue algo natural en mí. Las terapias holísticas vinieron como a darme las herramientas para poder indagar un poco más, ¿no? En eso, tanto las que impartí como las que consumí, como, por ejemplo, constelaciones familiares, biodecodificación, que yo no me formé en eso, pero sí he consumido esas sesiones, pues esos encuentros, y bueno, fueron muy productivos y muy sanadores en mí. También la terapia, que ya hablaré más adelante de esto, pero también la terapia psicológica fue parte de mi vida. A los 20 años hice terapia por primera vez, a los 30 de nuevo, y ahora de nuevo. Estoy en terapia en este momento. Comencé, bueno, ya les cuento un poquito más cómo de este cambio de mi marca, pero comencé allá por el 2023 un tiempito, después tuve que dejar, y el año pasado, fin de año, retomé y ahora estoy en este momento en proceso terapéutico con mi psicóloga. Y bueno, nada, es cuando uno lo va requiriendo, cuando lo va necesitando en distintas etapas, con distintos profesionales también. Bueno, conclusión, siempre he sido una buscadora de respuestas. Y en ese buscar respuestas, ayudar a otros a que las encuentren fue algo totalmente natural, fluido para mí. Por eso me fui formando.
para de manera responsable o más fructífera, más rica, poder acompañar a otros. Bueno, venía pisteando como una campeona, haciendo esto a lo que yo me dedicaba, cuando en el año 2023, el 8 de marzo de 2023, diagnostican con autismo a mi hijo Fede, y a partir de ahí se produce un quiebre, por supuesto, ¿no? Un quiebre en lo personal, un quiebre como mamá, como mujer, como esposa, como madre de mis otros hijos también. Tengo 3 hijos, Lucía, Martina y Fede. Y bueno, y por supuesto también un quiebre a nivel profesional, porque creo que tenía la creencia de que para acompañar a otros yo tenía que estar completamente resuelta en la vida. Cosa que nunca sucede, por supuesto, porque las personas estamos en permanente construcción y en permanente transformación, y si tuviéramos que ser seres alados y perfectos para ayudar a otra, nadie podría hacerlo, ¿no? Pero de algún modo había alguna coherencia, digamos, entre lo que yo transmitía, entre lo que yo compartía, impartía y la vida que yo vivía. Cuando sucede esto, el quiebre es tan grande para mí que de repente me siento totalmente incoherente. Me siento que pararme frente a un grupo a decirle solo por hoy no te preocupes, que uno de los principios del Reiki, era una absoluta farsa. Y yo no podía estar ayudando a alguien si no me estaba pudiendo ayudar yo en ese momento. Además de que no podía pronunciar más de 3 palabras sin llorar, y mucho menos decir algo que yo no estaba llevando a cabo en mi vida. Solo por hoy no te preocupes, solo por hoy no te enojes. Yo vivía enojada, vivía preocupada, vivía con miedo. Fue un shock muy fuerte. Lo dije en algún momento, si tuviera que elegir una palabra de cómo me sentí ante la noticia, fue devastada, devastada, como si mi mundo se hubiera derrumbado y hubo que volver a armarlo, ¿no? Rearmarlo. Entonces, bueno, ocurre esto en el 2023, momento en el cual yo venía creciendo profesionalmente, había alquilado un espacio en el centro acá de la ciudad de Córdoba, en la Galería Muñoz, y bueno, iba creciendo yo a nivel profesional y esto me bajó de un yuyazo. Entonces, bueno, por supuesto dejé de dar cursos así grupales, seguí con las sesiones individuales, pero bueno, fueron muy poquitas. Obviamente, en el estado en que estaba yo, atraía muy poca gente, porque no estaba disponible yo para ayudar y atender a otros, y a su vez estaba la cuestión de que necesitábamos, por supuesto, más dinero, por todo lo que esto implica, comenzar con terapias y con todo un mundo que nosotros desconocíamos, nos estábamos cambiando a obra social encima, entonces había que esperar un tiempo, un plazo, por ende las primeras sesiones las hicimos pagando de manera particular, bueno, y toda esa situación requería, por supuesto, de más dinero, de más recursos, y yo estaba pudiendo trabajar menos en vez de más, que era lo que necesitaba. Bueno, en ese punto de quiebre, lo primero que hago a nivel, no sé si fue profesional, pero sí a nivel de introspección, fue empezar a grabar unos podcasts que los van a encontrar acá en mi canal, que no los voy a bajar, van a quedar ahí. Hay 3 grabados, pero no es con mi cara, sino solo mi voz. No utilicé mi imagen. Se llaman El Comienzo, Los Juicios y el Duelo. ¿Sí? Esos 3 grabé. Para poder grabarlos tuve que escribir un poquito y ordenar un poco las ideas, y ese fue mi primer acercamiento a la escritura, ¿sí? Te lo dejo ahí, a eso, a esa data. Y bueno, lo subí al principio como modo de catarsis, como bueno, tengo esto para contar, me está trayendo toda esta conciencia, a pesar del dolor y del caos, me traía data, me traía información, me traía conciencia de todo lo que estaba viviendo con Fede día a día. Con Fede y con la familia, ¿no? Nuestra familia nuclear sobre todo. Bueno, pasó el tiempo, no les voy a mentir, esperaba que esos podcasts se hicieran virales y que entonces mi experiencia compartida con otros padres o con otras familias o con quien me pudiera escuchar, se iba eso, a viralizar y a hacerme famosa y a generarme el dinero que yo no podía estar generando en ese momento. Por supuesto, eso no pasó, me frustré mucho más, no sé qué flashaba, yo ahora lo pienso, ¿no? Que el algoritmo me iba a mandar a la gente así solo que yo subiera 3 podcasts de un promedio de 7 minutos y que encima los divulgara un poquito y nada más. Bueno, pasó al tiempo de eso,
yo grabé en abril, en mayo, por ahí del 2023, o sea, bastante rápido, digamos, post el diagnóstico. Y en octubre de ese mismo año, estando en un taller que se llamaba La 90, en el cual conocí a Pablo Vittar, vayan a seguirlo a Instagram, es un ser hermoso, un ser de luz, una energía muy contagiosa, una energía de vida muy contagiosa. Dentro del contexto de Córdoba Emprendedora, Córdoba tiene un programa para emprendedores que tiene varias aristas y una de ellas es dar cursos gratuitos. Entonces, bueno, me anoto este curso, voy, y ahí Pablo, como siempre digo, más allá de lo que dijo, de lo que él habló y del contenido que me llevé ahí, fue su energía lo que me contagió. O sea, una persona que está totalmente en su ser, que es coherente, que es genuina. Y estando ahí, me llega la información clara. Como me llegó en su momento de grabar los podcasts, porque me llegó en la ducha, me llegó, dije que estoy sin edición, se cayó el oro de luz. Pasa que si lo pongo bien en la patita, no, o sea, me ilumina, pero se me refleja demasiado en los dedos. Se me refleja, pero en el soporte se refleja peor. Bueno, con lo del podcast, a mí se me había revelado, digamos, así estando en la ducha, me llega la idea de que tenía que hablar de esto. Entonces dije, bueno, como lo mío es la palabra hablada, se me da mucho más, dije, bueno, vamos a grabar podcast. Pero estando ahí, en este taller, me llega la data, que bueno, yo lo dije, la voz de mi alma en su momento, la conciencia, hoy puedo decir que es Dios, estoy convencida de que fue Dios hablándome, diciéndome, tenés que escribir un libro, lo cual fue muy desafiante para mí, porque como siempre lo digo, yo nunca había escrito ni un meme. Hablar es algo que se me da mucho más fácil, más fluido, pero escribir era un desafío total y absoluto para mí, porque era algo que, repito, que nunca había hecho. Entonces, bueno, empecé a sonreír en medio de toda esa gente porque era tan claro el mensaje, tan fluido, tan esto es, que bueno, salí de ahí totalmente, no sé si convertida, pero más o menos, muy, muy contenta. Esto fue en octubre, entonces 2023, a fines de noviembre me lo encuentra Pablo en otro encuentro de Córdoba Emprendedora, creo que lo encuentro a fin de año, y lo hablo. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Yo estuve en este taller que vos diste, me pasó esto y esto, le cuento. Y él, todo contento, me dice, bueno, nos saquemos una foto, la subo en mis redes, saca la foto, la sube y dice, y pone él, bueno, me encontré con Laura, me contó que en una charla mía se inspiró para escribir un libro. A esa publicación responde una seguidora de él que había sido su profe de lengua y literatura en secundaria y que es editora. Mónica Palomino, vayan a seguirla, la lengua española. Bueno, nada, le puse, bueno, muchas gracias, qué sé yo. Pasó un tiempo, esto fue en noviembre. Al año siguiente, bueno, yo sabía que estaba esta idea, pero concretarla, les digo, para mí era un desafío total y absoluto. Yo no sabía nada de escritura, no sabía cómo contactar con una editorial, que se trabajaba incluso con una editora, como trabajé yo, con una editora privada. Se puede no hacerlo, pero bueno, es más complejo. Y de hecho yo me olvidé de ese mensaje, porque en el trayecto de decir, bueno, voy a escribir el libro, voy a empezar, me contacto con otra editora, no conectamos, no hubo así cositas que no me gustaron, y ahí me acordé, dije, pero alguien respondió a esta historia con Pablo, me puse a buscar en el chat por fecha, y la encontré. Bueno, me contacté con ella, en junio, por ahí me contacté, y ahí me dio turno para agosto. En agosto comenzamos, agosto del 2024, comencé a escribir el libro. Según yo, ya tenía un montón de material, que era porque tenía lo que había escrito para estos 3 podcasts, pero en realidad era un 9-10% de lo que fue el libro después. Pero bueno, me sirvió como base eso que había escrito, eso que había grabado, para comenzar a trabajar con Mónica, para que me ordenara a ver cómo iba a contar, qué iba a contar. Y bueno, y después, en el transcurso de escribir, se fue desarrollando mucho más, ¿no? La cuestión. Empecé entonces en agosto del 2024 y en noviembre, sí, primeros días de noviembre, lo terminé. En 3 meses escribí el libro y en noviembre entró a editorial. Ese es otro proceso. Tuvo varios meses ahí porque son otro tipo de correcciones y de trabajo distinto.
Bueno, la cuestión que para mayo por ahí de este año que pasó, del 2025, salió el libro y en julio lo presenté por fin. Bueno, te cuento todo este camino para que veas que no me fue fácil primero escuchar la voz de Dios cuando me dijo que tenía que escribir el libro, que tenía que ir por ese lado, ¿no? Por ese camino. Y una vez ya presentado el libro, creo que esa voz del ego o del diablito que le llamo yo me seguía hablando, porque yo seguía esperando el éxito, digamos, ¿no? Decir, ay, mira, mi libro, bestseller, lo logré, mira, a través de esto, al final me fue bien. Pero seguía sin ver la beta real de esto, que era ayudar a otras personas, acompañar a otras personas. Y que esa es mi misión, esa es mi misión de vida, acompañar a otras personas para facilitarles el ver algo que de otra manera no hubieran visto. ¿Sí? Que está ahí muy de frente, pero que a veces uno no lo puede ver claramente. O se lo puede ver, pero no tan claramente. Es como sacar un poquito esa venda de los ojos y que el otro también se anime a mirar. Entonces había perdido el norte, claramente, porque estaba más anclada en mi ego y en querer triunfar, en querer ser exitosa, que en ayudar y acompañar a otras personas, que esa es mi verdadera misión. En el contexto de escribir el libro, Mónica me fue dando ejercicios de escritura terapéutica y uno de esos ejercicios fue escribirme una carta a mí misma. Era la Laura del futuro, de un año después, que le escribía a la Laura del 2024 contándole cómo era ahora su vida. En algún momento les voy a compartir, está toda la carta. Les puedo anticipar que esa carta yo la escribí el 17 de octubre de 2024. Moni se comprometió a mandármela por correo el mismo día, pero en mi mente yo estaba que no era el 17, sino que era más adelante, como si fuera el 27, el 28 de octubre. Por ende, cuando me llegó, me quedé sorprendida porque no me lo esperaba. Además de eso, yo recordaba el contenido de la carta a mi manera. Había cosas que recordaba, otras que no. Había cosas que le había dado una entidad que no tenían. Y bueno, cuando me llega, el 17 de octubre pasaron dos cosas. En mi Instagram lo pueden ver, lo dejé anclado ahí, mi conexión con Dios es algo definitivo. Esa mañana del 17 de octubre me despierta, porque al principio dije me despierto, no, me despierta, sí, la voz del espíritu, diciéndome, ya está, esto es algo definitivo. Yo venía con conexión con Dios cada vez más, y ese día fue como, ya está, no hay vuelta atrás. Cuando me despierta esa voz y esa sensación de amor, pero que yo había sentido alguna vez antes, pero así como chispazos, no como ese día, eh, bueno, me levanto y al rato me llega la carta. Me llega la carta a mí misma. Bueno, después que llevo los chicos al cole, qué sé yo, me dispongo a leerla, convencida de que yo sabía el contenido de esa carta, y cuando la abro, para mi sorpresa, bueno, primero estaba como pensando, uy, el 90% de lo que dice ahí no se cumplió, que era todo el cotillón, digamos yo, ¿no? La casa, el auto, la vacación, la pileta, hablar. Lo que no recordaba era el primer párrafo que dice, querida Laura, quiero contarte que al fin lo hemos logrado. Por fin sentís la felicidad plena y la paz auténtica que tanto habías buscado. Es exactamente lo que sentí yo esa mañana, de manera plena, absoluta e irreversible. Bueno, fue muy emocionante leerme, porque sé que era una versión mía del futuro que ya estaba viviendo eso, pero también era Dios hablándome. Esa fue la sensación. Bueno, me emocioné mucho cuando leí la carta y me di cuenta de eso, ¿no? Que no le había estado dando la suficiente entidad a lo que realmente importaba, porque es lo que todos estamos buscando en definitiva. Cada vez que una persona llega o que ha llegado a una consulta conmigo a hacerse una regresión o una sesión de Reiki o un nivel o lo que sea, lo que estaba buscando era sentir eso, felicidad plena, paz auténtica. Más allá de las cosas, más allá de las cosas del mundo, ¿no? Más allá de los vínculos, más allá de los viajes, más allá del dinero, más allá de todo eso. Entonces, leerme ahí fue muy fuerte porque dije, claro, es esto, es por acá.
es lo que yo me había olvidado y tenía que reconectar ahí. Bueno, fuerte, esa primera cachetada de realidad, pues fuerte pero linda. Y bueno, y después entré en un proceso de 21 madrugadas con leche sin azúcar, vayan a seguirla, profe Micaela Galván, que, bueno, ella era terapeuta holística y demás, y después se fue saliendo, digamos, del rubro y está más dedicada al coach para emprendedores y demás, pero todo muy conectada con Dios, ¿no? En ese proceso fue que ahí ya termino de descubrir definitivamente, de reafirmar que mi misión no solo es de base acompañar a otras personas para que se transformen, para que se cambien, para que mejoren, sino que en este momento tiene que ver con acompañar a padres que están transitando por esto. Que iba a decir esto que yo transité, pero antes de decirlo me corrijo, no lo transité, lo sigo transitando. Lo sigo transitando. Bueno, me costó verlo, pero no tanto. Pero no tanto. Dije, bueno, sí, acá es obediencia absoluta, esto es lo que tengo que hacer. Y con el correr de los días me fui dando cuenta del por qué yo había evitado, de alguna manera, ir tan firme hacia mi misión. Cuando dije, bueno, obviamente voy a empezar a cambiar mis redes, empezar a ofrecer sesión 1 a 1 para los papás, para los cuidadores, cambié la descripción de mi Instagram, las destacadas, bueno, todo lo que implica a nivel redes, hacer este cambio. Entonces, bueno, lo empecé a anunciar en historias, empecé a compartir, hice un vivo, que se llama el Ponieva, que se llama Mi Marca Cambio porque mi vida cambió, y de ese vivo fui sacando clips para hacer pequeños reels y compartir, bueno, empezar a mover la cuenta en ese sentido, y dije, bueno, se me ocurre hacer un reel, primero mostrando dónde estaba Fede, cómo estaba Fede cuando comenzamos, ya va a ser 3 años, y cómo está ahora, y cómo hemos terminado este 2025, que no quiero spoilear, pero una cosa de locos, hermoso, hermoso. Y también cómo estaba yo, o sea, cómo fue mi proceso, ¿no? Dónde estaba yo profesionalmente, personalmente, y dónde estoy ahora, dónde estoy parada ahora. Bueno, lo hago con clipsitos de videos, por ende empecé a buscar en mi Google Fotos videitos que encima algunos como que no los podía ver y yo los quería separar, digamos, para verlos igual, subo todo a un drive y ahí voy viendo. Bueno, y yo subiendo y me pongo a ver, les cuento que hace poquito que me mudé de casa, la casa donde nos dieron el diagnóstico del departamento, donde nos dieron el diagnóstico a 8 días de habernos mudado. Nos mudamos ahora el 30 de diciembre, hoy es 8 de enero del 2026. Fue vivir todo este proceso, diagnóstico, post-diagnóstico, avance de Fede y nuestro, en ese departamento. Bueno, la noche que fue la primera que dormimos acá, el 30 de diciembre, ella re manija, trabajando, digamos, digo, bueno, voy a ver videitos para armar el reel, y me encuentro con un video que fue muy fuerte de ver. Me largué a llorar en medio de la noche, a todo esto acá dormían según yo todos, y aparece Martina, mi hija del medio, que tiene 11 años, y me dice, bueno, mamá, ¿te puedo preguntar qué te pasa? Me dice, ¿o querés que te deje sola? No, sí, me puedes preguntar qué me pasa. Y bueno, y le cuento, digo, estoy armando este reel para mi marca, qué sé yo, y encontré este videíto. Entonces le muestro, ya te voy a contar del principio, cómo fue darnos cuenta y todo, ¿no? Pero para adelantarte, Fede era un autista no hablante. De algún modo lo sigue siendo, porque un autista no hablante no es solamente un niño que no habla, o un niño o no tan niño, que no habla, sino que no habla acorde a su edad. No habla acorde a su edad y desarrollo. Entonces, bueno, Fede no hablaba hasta abril aproximadamente del 2025. No puedo decirte una fecha exacta porque fue sumando palabritas y cositas, ¿no? Pero que empezó a hablar y que día se largó, no hace un año, no hace un año, fue en abril del 2025. Y encuentro este videito que era, no sé, de marzo, y de Fede haciendo señitas. O sea, es una notita de video que le mandamos a mi esposo Claudio, y le digo, bueno, papá, bueno, muy loco esto de yo hablando por él, fuertísimo. Yo imitando su posible voz.
Diciendo, bueno, papá, te quiero pedir algo. Y a la vez yo haciendo mi papel, ¿no? O sea, y bueno, sí, acá Fede te quiere pedir algo. Ay, papá, te quiero pedir, bueno. Y Fede, haciendo gestitos, y hace ruidito como de juguito. Hace. Y le digo, ah, juguito, querés un juguito, ¿verdad? Ya, dice él. Ahí me acuerdo, porque lo había borrado completamente, que él decía ya para decir sí. El ya era sí. Bueno, me hizo bosta, esa es la palabra. Me hizo bosta verlo, no sé si verlo así, sino darme cuenta de todo lo que transitamos en tan poco tiempo. Y le decía a mi esposo el otro día, no hay psiquis que aguante, o sea, ir tan abajo, pero también subir tan de repente. Bueno, me hizo bosta el ya, el ver cómo, en dónde estaba él, pero además verme a mí. O sea, unas ojeras hasta acá, más o menos. Recordarme cómo estaba yo en ese momento, que dormía 2 o 3 horas por noche, que, bueno, era un zombie, por supuesto, de día, Fede, con una cantidad de crisis terribles. Bueno, ya les ampliaré de eso más adelante, pero cuando veo este video, ahí termino de caer el por qué mi resistencia también a dedicarme plenamente a esto, exclusivamente a esto. Dije, ¿por qué es afrontar que esta fue, es y será mi realidad? Con avances, con retrocesos, con mejoras, con desafíos, pero esta es nuestra realidad. Y cuando a uno le duele mucho algo, prefiere no verlo. Ya hablaremos en alguno de los videos, en alguno de los capítulos sobre el duelo y todo lo que el duelo implica. Pero el duelo viene de dolor, obviamente. Duelo porque me duele. Es un duelo porque me duele. Y me duele tanto que prefiero no verlo, prefiero ponerlo bajo la alfombra y prefiero, en mi caso, decir, no, esto ya pasó, esto ya lo superé, soy tan capa que hasta escribí un libro, mira, acá está, historia de superación. Chao, me voy para allá, que no hay nada de todo esto, ¿no? Entonces fue encontrarme de frente con mi historia y decir, no, esto sigue siendo, esto va a seguir siendo. Y cada día es un desafío nuevo, pero que va a tener otro propósito si además lo compartís con personas que están pasando por lo mismo. Por supuesto me vinieron 10.000 preguntas, dudas, como, sí, dudas, de decir, y si comparto esto, ¿y qué pasa? Y que el hateo, y que la gente que me va a criticar, y que me van a decir. Pero bueno, estoy dispuesta. Estoy dispuesta porque creo que es mucho más valioso el aporte y cómo puede acompañar a personas que hoy se sienten solas en esta situación que el que puede llegar a criticar o a no sentirse identificado o sentir que no le resuena. Bueno, el que no le resuena tiene la posibilidad de pasar el dedito y, o dejar de seguir y toda esa cuestión, dejar de ver y listo. También tiene la posibilidad de comentar, ¿no? Como todo, pero digo, no darle entidad a eso, sino focalizarme en lo que sí, en la gente a la que sí le va a servir, en la gente que sí le va a sumar, que hoy no tiene otra posibilidad quizá de ir a una terapia, de ir a algún espacio grupal, de ir a hacer un deporte. Hoy empecé el gimnasio, yo que sé, me pasa, estoy re manija con eso, vaya a mi historia de Instagram, porque estoy todo el día publicando que empecé el gimnasio. Pero digo, ¿cuánta agua pasó bajo el puente? No es que yo alegremente una mañana dije, ay, bueno, ahora me priorizo, me dijo de gimnasio. 3 años pasaron, o sea, igual que digo, gimnasio hace como 20, ¿no? Que empecé a hacer actividad física en mi casa hace un año, porque también no tenía los recursos, ni el tiempo, ni nada para ir. Y recién ahora fue decir, bueno, listo, puedo, tengo el tiempo, tengo el dinero, voy, lo hago y lo priorizo. Pero digo, no es sencillo, no es como todo el mundo te lo pinta, bueno, pero elegiste vos, pero priorizaste vos. En un contexto de cuidado de una persona que depende absolutamente de uno, en el cual anoche dormiste 3 horas, por ejemplo, y tuviste que estar absolutamente disponible para alguien que tuvo uno de los peores días, quizás, no es fácil elegirse, no es fácil tomar un poquito de aire y salir a tomar un café con una amiga. A veces no hay el tiempo, no hay la plata, no hay el cuerpo, no hay nada de eso. Entonces pensaba, digo, para esas personas que en este momento no tienen ningún otro recurso para sentirse apoyados, para sentirse menos solos, este es el valor que yo les voy a aportar. Y si hay hateo, bueno, vengan de uno, estoy dispuesta. Bueno,
Eso, respecto a por qué, entiendo ahora, me costó tanto decir, me voy a dedicar en este momento exclusivamente a esto. Bueno, quiero contarte un poco más de cómo fue ese comienzo, cómo fue el darme cuenta, porque es algo que me preguntan mucho cada vez que me han hecho alguna nota en la radio, sobre todo antes de presentar el libro, que fui a algunos espacios de streaming y demás, o inclusive la gente en general te pregunta, ¿y vos cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta de esto, de que algo pasaba? Bueno, en el caso de Fede, lo que fue muy claro es que Fede no hablaba. Fede decía ma y pa, porque yo, hablemos de negación. Yo estaba convencida de que Fede decía mamá y papá. Y la otra vez mi papá me dijo, pero él no decía mamá y papá, él decía ma y pa. Ah, es verdad. ¿Te das cuenta? No? Ah, uno finge demencia y transmuta cosas que nada que ver, ¿no? Bueno, Fede decía ma y pa. Martina, mi hija del medio, habló como a los 2 años y medio aproximadamente. Estábamos un poco preocupados porque no hablaba. Y cuando empezó a hablar, bueno, era una cosa de loco, una oradora, nunca se equivocó, nada, hablaba muy perfecto. Y Lucía, mi hija mayor, ni hablar. Esa habló desde el añito y un mes, bueno, hasta por poco, por eso me preocupaba cuando Martina no hablaba, pero después cuando empezó a hablar y habló muy bien, dijimos, no, bueno, cada hijo, cada niño es distinto, cada uno tiene sus tiempos. Entonces con Fede lo mismo, me dijo, bueno, vamos a esperar, es cuestión de tiempo, si él nos escucha, si él nos atiende, si yo lo hablo y me mira, y no sé qué, más que nada pensando en esta cuestión de no escucha, de que alguien que no habla porque no escucha, entonces sí, pero sí me escucha, porque yo lo hablo y se da vuelta, ¿sí? Hasta ese momento, cero de autismo, ¿eh? Para mí era, el problema con Fede es que no habla, no sé por qué no habla, bueno, ya va a hablar, ya va a hablar, por supuesto, me agarraba así como un monito a la liana de la gente que me decía, ay, yo tenía un primito que habló a los 4 años, cuando habló, ay, no lo paró nadie. Yo me aferraba a esas historias porque necesitaba creer que esa era la nuestra, que era eso lo que a nosotros nos iba a pasar. En un momento determinado le pregunto a una conocida que su niño iba a la fono, hace bastante, de fonoaudióloga, bueno, ¿cómo era? Si me recomendaba uno, porque bueno, últimamente llegamos a una fonoaudióloga que vea si hay algún problema. Entonces ella me dice, sí, lo que pasa me dice que tenés que ir primero al neurólogo y él te va a hacer el diagnóstico y en base a eso te va a dar la orden para hacer la sesión, qué sé yo. Entonces, viste, como neurólogo. Ella no conectaba, viste, que para hablar usando el cerebro y que hay un montón de motivos y causas por las cuales una persona puede no hablar. Eso para mí no existía, una ignorancia total. De hecho, lo dije el otro día en un video de Instagram, este libro nació también desde la ignorancia, ¿no? Porque para mí tenía nada que ver, digamos, no hablar con autismo, qué onda, o sea, bueno, entra un grupo estos de maternidad de Facebook, de los cuales yo era parte, decía bastante, en los cuales siempre consultaba, no sé, cualquier cosa que tenía duda respecto a mis hijos, cualquiera de los tres, consultaba ahí. Entonces entro y creo que puse en la lupita, fono. No pregunté, no me acuerdo si pregunté o si puse fono, bueno, y empecé a ver los comentarios y entre esos comentarios me aparece uno muy fuerte, diciendo, bueno, fíjate porque tenés que ir al neurólogo. En mi caso, mi hijo no hablaba, qué sé yo, y después nos dimos con un diagnóstico de autismo. Ahí es lo primero que aparece la palabra autismo, en torno a Fede, lo cual para mí era totalmente ajeno igual. ¿No? Era como, ah, sí, mira vos, sí, como fiebre, puede ser infección urinaria, puede ser meningitis, como puede ser una gripe, como puede ser una angina, el síntoma de un montón de cosas, digamos, pero eso no sé de qué estás hablando, o sea, mi hijo no. Eh, bueno, pasó. Por supuesto, yo cada vez investigaba un poquito más, empecé a googlear. No es que no existía ChatGPT, pero no se usaba tanto como ahora, pero sí googleaba. Un niño de 2 años, pico que no habla, y ahí me empezó a salir cada vez más la palabra autismo, pero estaba relacionada con otros síntomas que yo no veía, en Fede, para nada. Había dos cosas. Por un lado, había síntomas que yo no veía y había otros
que estaban, pero de manera intermitente. Y en mi mente era, no, si vos sos autista tenés que cumplir con todo este check, digamos, ¿no? Tenés que, no sé, te molestan los ruidos, camina en puntita de pie, aleteas, que hacen esto, aleteas con las manitos, da vuelta en círculos, cuando lo hablas no te atiende, era como, bueno, 2 más 2 es 4, tiene que cumplirse todo esto para que hablemos de un niño autista. No, mi hijo no. Por un lado estaban las cosas que no, que realmente Fede no hacía o no le afectaban, como por ejemplo el ruido, a Fede nunca le afectó el ruido así fuerte, la pirotecnia, y eso no, nunca le afectó, pero había otras cosas, como por ejemplo que Fede se quedaba mirando cosas que giraban, como la rueda del cochecito, o la ropa que giraba, y yo eso no lo veía. ¿Sí? Y por otro lado, había cosas que tienen que ver con su etapa de desarrollo, con la edad que él tenía. Por ejemplo, bueno, uno de los síntomas que se habla en el autismo es que ordenan objetos de forma alineada, ¿sí? De menor a mayor, los califican por colores, por formas, pero eso también es normal en esa etapa de desarrollo de un niño de esa edad. Entonces, mayor era la confusión, porque yo decía, no, bueno, este es propio de la edad, o sea, o cuando están aprendiendo a hablar, y sí, que hacen señitas, que te señalan, porque todavía no les entendés. Entonces, era una confusión muy grande entre los síntomas que realmente no tenía, los que tenía, pero eran intermitentes, iban y venían, y para mí tenían que estar como prolongados en el tiempo, los que eran parte de su desarrollo normal, de su edad, y los que estaban, y yo no quería ver. Perdón, no, no es que no quería, no podía. No podía. Yo, cuando hable de duelo voy a hablar un poco más de qué es esto de la negación. No es que no querés, no podés. No podés. O sea, cognitivamente hay acá, así, una venda, no podés ver lo que es tan evidente para otros. Bueno, entonces en esta danza de los síntomas, no síntomas, lo que iban y venían, lo que era propio de su edad, lo que yo no podía ver, estábamos ahí con mi esposo Claudio viendo qué hacer. Dijimos, bueno, si cuando cumple 3 años no habla, vamos a hacer una consulta al médico, pero no sabíamos qué médico. O sea, si bien yo había leído a un neurólogo, qué sé yo, ahí se me que fingía demencia y decía, bueno, no sé qué médico, no sé qué, pero me pongo en silencio. No sé qué especialista, qué sé yo, bueno, ya veremos. Pasó, cumplió los 3 años Federico y fingimos demencia, ambos, no acordándolo de manera expresa, pero sí de manera tácita. Fingimos demencia un tiempo más y ya hacia fin de ese año, se cumple en agosto, hacia fin de ese año, sería del 2022, pero bueno, ya está. Vamos a hacer una consulta, ahí sí empecé a investigar más y sí, era el neurólogo el que tenía que ir. También el diagnóstico lo hacen psicólogos infantiles, psiquiatras infantiles, bueno, pero en el caso nuestro preferimos ir al neurólogo porque teníamos una neuróloga de referencia en la familia que había atendido a mi sobrino por otra cuestión, y dijo, bueno, si algún día necesito voy a ir con ella. Doctora Miculante, la amo Dora, ella lo sabe. Bueno, llamo a la clínica para pedir un turno y ahí me dicen que tenía que llamar. Esto fue en diciembre. Llamo en diciembre y me dicen no, que tenía que llamar el primer día del mes y de ahí me daban para el mes siguiente. Pero que justo ese día desocupó un turno para ese día. Entonces, tuve el impulso de decir que sí, a todo esto particular, la consulta, ¿no? Porque no nos cubría ahí la obra social, y tuve el impulso de decir que sí, y después me volví y dije, no, no, no puedo. Era mentira, sí podía, tenía el plata, tenía el tiempo, todo para ir, pero algo, según yo fue mi intuición, fue mi yo superior, fue Dios, diciéndome, ahora no, no es el momento. Siempre lo digo, si yo hubiera ido ese turno, que hubiera ido sola, porque Claudia estaba trabajando, hubiera sido tan grande el impacto de la noticia, porque ahí sí no me lo veía venir, no, el impacto hubiera sido demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Devastada hubiera sido poco la palabra, para lo que hubiera sucedido si yo hubiera ido ese día sola con él. Bueno, dije que no podía, bueno, que yo iba a sacar turno,
llamé en enero y se habían acabado todos los turnos, porque así no duran nada. En febrero llamo y ahí me dan para marzo. Y bueno, desde el momento que sacamos el turno hasta que lo tenemos, claro que pasó, sí, un mes o un poco antes de un mes. Sí, ya cuando estábamos preparando para mudarnos a este departamento que acabamos de dejar, ahí nos empezó a caer la ficha, digamos, mucho más, empezamos a notar cosas, a darnos cuenta, che, mira, me parece que no todas las veces que lo hablamos nos mira, me parece que no todas las veces entiende lo que le decimos. Ahí, por supuesto, empezamos a googlear más, a investigar más, a hacer algunos test, estos test que son en realidad no como diagnósticos, sino para decir, bueno, si tienes cierto puntaje, es un signo de alarma para que vayas a consultar. Y bueno, esos test cada vez nos daban más, a su vez. Me acuerdo que el puntaje máximo, digamos, era 40 puntos. A partir de los 41 puntos era signo de alarma. Y a Claudia a mí nos daba 40 puntos clavados. Y cuando Lucía, mi hija mayor, lo hacía, al test, le daba 44. Me decía, o sea, ustedes no están viendo esto, que Fede, no sé, camina en punto de pie. No, no camina en punto de pie. No, sí, camina en punto de pie. Bueno, y así varias cosas que fue haciendo que nos cayó la ficha, y empezáramos a entrar en esta tristeza, en esta angustia, pero sobre todo en incertidumbre, de no saber. Este vaivén permanente entre ¿será que es? ¿Será que no es? ¿Será que mi vida está a punto de cambiar de una manera que nunca me había imaginado? ¿O será que está todo bien y yo me estoy haciendo la cabeza? Esa danza de la incertidumbre es tan agotadora, tan desgastante, tan dolorosa, que si estás en ese momento que yo le llamo génesis, que es el previo al diagnóstico, ese momento en el que te animas a hacer una consulta, pero sabes que algo no anda bien, creo, sin temor a equivocarme, que es el peor de todos. Ese momento es el peor de todos. Porque no tenés certeza de nada. Es solo tu cabeza y tu hijo, y lo que ves y lo que querés ver y lo que podés ver, ahí, feliz viviendo. Muy agotador eso, muy doloroso. Si estás ahí, si estás en ese momento, te quiero decir que todo lo que viene es para mejor, aunque no parezca. Aunque no parezca, porque entras en un mundo en el que decís, Dios, ¿qué hago acá? ¿Cómo llevo adelante esto? Yo no voy a poder. Yo no sé. Yo me recuerdo en una sala de espera del doctor Córdoba, que es neurólogo también, y que fue mi pediatra desde que nací, desde mi hermana, y también hacía pediatría, o sea, especialidad en neurología infantil, pero hacía pediatría, y yo salía a llevar a mi hija Lucía, más grande, cuando era chiquita, a su consultorio para que hacer un control, y yo veía padres con niños con discapacidad, y yo los miraba y decía, yo no podría con esto. A mí me pasa esto y yo me muero. O sea, no, a mí esto nunca me podría pasar porque yo no estoy preparada para esto. Entonces, una vez que recibes el diagnóstico, vas a entrar en ese mundo en el que sentís que estás totalmente perdido, que no sabes nada, que tenés que aprender tantas cosas, que el abrume emocional y mental es tan grande que no lo puedes sostener. Pero ese momento previo, esa génesis en la cual no te animas a hacer una consulta, creo que es peor. Tómate el tiempo que te haga falta para estar ahí, porque para cada uno es diferente. Para cada uno es diferente. Y yo fui muy juzgadora de otros padres antes de esta situación, antes de nuestra vivencia con Fede, de decir, ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no hace una consulta? No sé, si a mí me duele la panza y voy al médico, no espero a que por arte de magia todo mejore, voy y consulto. Pasa que hay una parte tuya que sabe, que intuye que esto no se termina con una consulta médica ni con un tratamiento de un día, esto es para toda la vida. Y todo lo que vas a hacer para que la situación de tu hijo mejore, va a mejorar, te tengo buenas noticias, va a mejorar, va a avanzar, va a crecer. Pero esto va a ser parte de tu vida siempre. Entonces, como queremos evitar lo más posible encontrarnos con esa realidad, vamos danzando en esta rueda de la incertidumbre.
el mayor tiempo posible, porque no queremos llegar ahí, a ese momento en el que tenemos que afrontar y en el cual ya no podemos fingir demencia, porque ya tenemos un diagnóstico, a ver, siempre se puede, digamos, no se puede fingir demencia, pero ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos un tratamiento que hay que llevar adelante y ahí hay que armas tomar, meterle. Entonces, si estás ahí, repito, si estás ahí en el momento de la génesis, en el momento de la incertidumbre, que me parece que algo no está bien acá, pero tengo terror a hacer una consulta, quiero decirte que te entiendo, que estuve ahí, que no te juzgues si después con el diario del lunes sentís que podrías haberlo hecho antes, porque lo hiciste cuando pudiste, lo vas a hacer cuando puedas afrontar todo lo que se viene. Tu hijo no va a dejar de ser autista mañana, ¿eh? Pero si empezás a observarte vos primero, cómo te estás sintiendo, cómo lo estás viviendo, todo el otro camino va a ser mucho más firme. Y te lo digo desde el lugar de que yo no lo hice de esa manera, ¿sí? Fue ir remanija a ayudar al Fede, estar todo para el Fede. Y hoy te digo, con el diario del lunes, que ojalá me hubiera ocupado primero de mí. Ojalá. Hice lo que había que hacer, por supuesto, pero ojalá me hubiera ocupado un poquito más de mí. Se hizo lo que se pudo, con lo que uno considera que es mejor en general para el hijo, ¿no? Mamá, papá va haciendo lo que puede y lo que considera que es mejor. Después los hijos nos echan cara, nos dicen que tomamos malas decisiones, que ojalá hubieran hecho otra cosa. Bueno, ellos en el futuro nos juzgarán. Pero en esta situación, ni hablar más, nos sentimos que estamos tomando malas decisiones, que estamos haciendo todo mal, que no estamos haciendo lo suficiente. Tranqui, tranqui, porque todo lo que vos hagas para hoy sentirte un poquito mejor, más firme, más tranquilo, más en vos, va a terminar repercutiendo de manera positiva en tu hijo también. ¿Sí? Sea tomarte este momento para ver este video, sea un momento para irte a tomar un café o para comerte algo rico escondida, no sé. Eso que es para vos no es egoísmo, no es desamor hacia tu hijo, es decir, como el ejemplo del avión, ¿viste? Cuando subí al avión y te dicen en caso de emergencia, ponete vos la máscara primero y después le pones al acompañante, tu hijo, quien sea, ponete vos la máscara primero. Es absolutamente crucial que primero te mires, así sea por un segundo, te mires, te observes, dejes de castigarte un poquito, aunque sea, dejes de castigarte, sobre todo las mamás, que somos especialistas en la culpa y el autocastigo, y sepas que si estás danzando en la incertidumbre y en el no tomar la decisión de ir a hacer una consulta, eso tiene una razón de ser. Tu cerebro te está resguardando, porque el dolor que se va a venir tiene miedo de no poder soportarlo. Pero también te tengo noticias, lo vas a poder soportar. Lo vas a poder soportar y lo vas a poder llevar adelante y lo vas a poder trascender. Y si Dios quiere y vos querés estar acá, lo vas a poder hacer, acompañado o acompañada, para que no te sientas tan solo. La idea es crear comunidad, abrazo, acompañamiento, gente que nombro a alguien que me entiende y que me escucha. Y que no necesariamente escucharte y entenderte tiene que ver con que yo lo haya vivido de la misma manera. Quizás tiene que ver con entender que justamente vos te vas a vivir y lo vas a sentir diferente. ¿Bien? Y no decir, no, bueno, vos lo vas a hacer a mi forma, porque aparte cada situación, cada vida, cada familia es un mundo. Como dicen, cada caso es un mundo. Y es así, funciona así. Pero saber eso, que no es un espacio de juicio, ni de decirte cómo tenés que hacer las cosas, simplemente de que sepas que lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo lo mejor que podés, y que hay una razón de ser para evitar ir a ese momento, ¿no? De la consulta, de preguntar, de tener certezas. ¿Mm? Bueno, creo que por hoy lo vamos a dejar acá, que es un montón. Es un montón para ustedes, un montón para mí, también las cosas que se van removiendo. Y quería contarte un poco de mi historia, de dónde vengo, hacia dónde voy, a dónde estoy ahora, cuál fue el quiebre en mi marca personal, en mi familia, a nivel personal, y también contarte esto, de ese momento previo, cómo llegamos a la consulta, cómo
decidimos decir, che, acá algo no anda bien, queremos una respuesta, ¿sí? Ya en el próximo hablaremos de ese momento, de el momento, del diagnóstico, y qué significa, cómo vamos a seguir de ahí en adelante, pero bueno, me parece que por hoy estamos. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí, te agradezco tu like, tu dedito arriba, que te suscribas, que comentes, todo eso contribuye a mi cuenta, así que gracias por eso. Un abrazo.